El segundo es una curiosidad, es un monovarietal de Godello el Ribeiro, se llama tamborá, que es un instrumento antiguo de percusión, y que está teniendo muchísimo éxito este Godello. La Godello es una variedad gallega y también la compartimos con el Bierzo, es una variedad pues eso, más de la zona interior de Galicia, pero tiene aquí en el Ribeiro una característica muy interesante, muy peculiar, que es la maduración gradual. Así como en las partes de interior, en las zonas más interiores, con climas más cálidos, más continentales, madura más rápido, madura plenamente, alcanza mucho grado y muchísima madurez, aquí en el Ribeiro, por así decirlo, se queda un poquito antes de esa madurez total y plena. Y eso es una ventaja, porque conserva más aromas frescos y una boca mucho más grácil y más fácil de beber. El color también es un amarillo pajizo con reflejos dorados, quizás un poquito más intenso que el costeira. Y aromáticamente se refleja la fruta de hueso típica de la Godello, también una nota botánica herbal de hierba recién cortada, y esa complejidad que da el territorio, que también me encanta en nuestros vinos, ese toque ligeramente recuerdo a mineral, a granito, a cuando recién llueve, un día a lo mejor caluroso que llueve, y ese aroma de la lluvia recién caída le tiene ese punto aquí en el vino que es muy agradable. También está hablando de territorio, está hablando de origen. La boca es muy Godello, es un vino muy ancho, muy amplio. Cuando entra se nota carnoso, muy potente, típico de la variedad. Los vinos de la variedad de Godello se caracterizan por tener muy buena boca. Y además, gastronómicamente, es un vino que ya vale para carnes, que a veces es chocante. ¿Cómo un blanco para carnes? Es cuestión de probar un Godello con una carne, va estupendo, funciona muy bien, porque es un vino con potencia en boca, con el cuerpo, con estructura, y armoniza con un plato de carne. Hombre, lógicamente un chuletón de buey no lo va a poder llevar, pero a lo mejor una carne blanca o una carne, digamos, no muy salseada, el Godello va perfecto, Es un vino, desde luego, que es muy versátil en ese aspecto. Y luego el posgusto, es larguísimo, o sea, yo lo he trabajado hace un rato y me sigue dando ese sabor de retrogusto frutal muy interesante. Desde luego un descubrimiento esta variedad. La trabajamos hace 2 años nada más en monovarietal. Siempre ha sido una variedad que entraba en el blend de Viña Costeira y sigue entrando, por cierto, es decir, no la hemos quitado. Lo que ha pasado es que mucha más gente ha ido poniendo viñas de Godello y hemos ido elaborando la monovarietal. Hemos empezado en el 18 con un poquito para probar, luego el 19 que ya tenía un éxito tremendo y el 20 que ha ganado de todo. Ha ganado catas, premios, puntuaciones por ahí adelante, está gustando muchísimo. Y yo creo que es un vino con gran futuro.